La Facultad de Ingeniería y Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIET, una metodología para el análisis de imágenes RMI utilizando técnicas de Deep Learning para la identificación de lesiones cerebrales. La charla FIET está a cargo del doctor Enrique Peláez, docente e investigador de la SPOL. El doctor Peláez tiene un número de publicaciones científicas y es director actualmente del programa de investigación Andamios SPOL de la CENESID, desde el 2013 hasta la actualidad. Se desempeña como gerente general de la Zona Especial de Desarrollo Económico, sede del Litoral, desde el año 2017 hasta la actualidad. Cuenta con mucha experiencia en el campo profesional y docente. A continuación, doy paso al doctor Enrique Peláez con la conferencia. Muy bien, muchas gracias, María Angélica. Quizás una aclaración, yo ya no estoy en la sede, por si acaso. Estoy dedicado completamente a la docencia y a la investigación, simplemente para aclararlo, ¿no? Muy bien, bienvenidos y muchas gracias por hacer preguntas, participar, así que sientas en libertad de interrumpir en caso de que haya una duda o alguna aclaración. Podemos esperar hasta el final si es que esa es la modalidad, María Angélica, pero no tengo problema si alguien desea una aclaración. Muy bien, entonces esta es una presentación que resume el trabajo que hemos venido realizando con un grupo de investigación sobre inteligencia artificial. El paper y la publicación se realizó a inicios de este año, ¿no? y fue el resultado de un proyecto que desarrollamos en conjunto con otros colegas, ¿no? Que me voy a referir en un minuto, y que básicamente fue realizado en materia integradora. Así que también para quienes están todavía en esta idea de poder realizar algún tipo de investigación o un proyecto integrador para graduación, bueno, estas son unas muy buenas oportunidades que, además de aprender sobre el tema de inteligencia artificial, procesamiento de imágenes y algo sobre el dominio sobre el cual aplicamos estas técnicas, bueno, estamos siempre buscando estudiantes interesados. Entonces, este proyecto en particular fue desarrollado con Roberto Mena, Alex Macas, que vienen del ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Análisis de imágenes y demás. Francis Loaiza, con experiencia en el análisis de imágenes, de RMI, y con Heidi Franco, que alguien quien colabora con el tema de las imágenes y demás del Hospital de Solca. ¿Oh? Entonces, veo que aquí está Francis, así que yo diría, yo tengo experiencia en el campo de la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, de manera que estaré en capacidad de responder cualquier inquietud en estos campos, pero si hubiese algo relacionado con el entorno médico y el análisis de imágenes, yo creo que podría trasladar sin duda esto a mis colegas. Muy bien, dicho esto, entonces la propuesta para esta charla es mirar en el ámbito de la metodología del análisis de imágenes de resonancia magnética, cómo utilizar estas técnicas de aprendizaje autónomo para identificar patrones, y en particular me voy a referir a las lesiones cerebrales. Muy bien, entonces voy a hacer una breve introducción y en esto quiero hacer énfasis básicamente en el por qué, ¿no? Por qué fue esto una motivación, algunos preámbulos con respecto a las imágenes y lo que estamos utilizando, ¿no? Con la intención de darles el background suficiente para entender cuál es el problema, qué datos utilizamos y cómo los hemos procesado. Y compartir con ustedes los resultados que hemos obtenido. Es un proyecto que sigue en ejecución. De hecho, cada semestre hemos añadido cosas interesantes en el proceso de análisis y en los preprocesamientos de las imágenes, y de manera que me gustaría entonces compartir lo que hemos ganado hasta el momento con la experiencia y los resultados y algunas conclusiones, sin duda, sobre lo que hemos alcanzado hasta este momento. Muy bien, entonces, pensando en el tema de las lesiones, usted sabe que el cerebro humano
¿no? De forma natural está bien protegido. De hecho, son alrededor de 7 y un poco subcapas que están bien diseñadas para cumplir con el propósito único e indispensable de proteger, ¿no? Y gracias a estos es que estamos bien protegidos. Sin embargo, no podemos obviar que estas configuraciones no están libres de lesiones, ¿no? Que pueden ser dentro del ámbito de las lesiones cerebrovasculares o accidentes cerebrovasculares o tumores, ¿no? Que en el caso general de esta investigación era en donde habíamos visto oportunidad, ¿no? Pensando en el tema de las lesiones, la oportunidad para trasladar esto a otros ámbitos. Hay evidencia de que además de los tumores, otra de las lesiones o que causan muertes de manera muy pronunciada en el mundo, conjuntamente con la demencia, las evidencias muestran que los infartos o estos accidentes cerebrovasculares son la segunda causa principal de discapacidad prevenible en el mundo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en Ecuador se encuentra entre las principales causas de muerte, siendo la enfermedad cardiovascular probablemente la primera causa de acuerdo con las estadísticas. Entonces, mirando esta problemática, sabemos que hay dos tipos de infartos o de accidentes cerebrovasculares sobre los cuales estábamos interesados en identificar de manera autónoma, de manera automática. Los de tipo isquémico y los de tipo hemorrágico, ¿no? Los de tipo isquémico se producen por la obstrucción en los vasos sanguíneos y los de tipo hemorrágico ocurren por rupturas de los vasos sanguíneos. Y dependiendo del territorio donde se producen, también tienen sus características y complejidades en su determinación, digamos, como por ejemplo el de tipo MCA o conocido como el área arteriocerebral medio o el de tipo lacunar, que son los que me voy a referir en un minuto para el propósito y el objetivo de este proyecto. Entonces, identificarlos es una tarea compleja, ¿no? Requiere tiempo, requiere conocimiento especializado, ¿no? Requiere equipo especializado para poder extraer la información que permita a los radiólogos hacer su diagnóstico, ¿no? Y en el mundo de la medicina, estos tipos de accidentes cerebrovasculares se los llama como ictus o más comúnmente conocidos como los infartos cerebrales, la embolia, que es una enfermedad cerebrovascular. Entonces, pensando, decía, en la ubicación, ¿no? Por su naturaleza, los strokes o los infartos varían en tamaño, las características de su tejido suele ser diferente y su ubicación dentro del territorio donde se manifiestan. Por lo tanto, esto impone algunos retos en la identificación automática, que es el propósito de este proyecto, ¿no? Pero se lo suele apreciar bien en imágenes de tipo RMI, como las que vemos aquí, de tal manera que esas imágenes de resonancia magnética proveen información que nos permite entonces de manera autónoma poder identificar aquellos patrones que identifican a esas lesiones en particular en la imagen, ¿no? Y es en el proceso de diagnóstico en donde queremos, digamos, intervenir y participar y poder apoyar a los sujetos o a las personas que están interesadas en conocer y sin duda a los radiólogos que podrían de manera rápida poder apoyarse con los resultados y diagnosticar de manera temprana, porque usted sabe que mientras el proceso de diagnóstico ocurre, estas imágenes generalmente tienen que esperar un tiempo de diagnóstico, entran en una cola de servicios, en los servicios de radiología me refiero, y por lo tanto a veces los pacientes requieren atención más urgente. De manera que un proceso autónomo basado en la inteligencia artificial permitiría identificarlos, ¿no? Identificar este tipo de lesiones de forma más oportuna y alertar a los proveedores de servicios de salud de la urgencia y darle la prioridad de la atención que esta urgencia requiere. Entonces, mirando el proceso, la intención es poder, decía, identificar
dado estos dos tipos de hemorragia o de tipo isquémico, identificar el territorio de estos dos tipos de lesiones. Y dependiendo de su ubicación, entonces poder, como decía, participar y diagnosticar. Entonces, este proyecto propone identificar sus dos tipos de lesiones, los de la arteria cerebral media o ACM o MCA en inglés, que es el territorio afectado con mayor frecuencia en un infarto cerebral debido al tamaño del territorio. Y los de tipo lacunar que ocurren en la sustancia blanca cerebral profunda, los ganglios basales y otras áreas subcorticales del cerebro. Y por lo tanto, el reto de identificación es sin duda importante. La identificación, como mencioné antes, generalmente para su diagnóstico se realiza a través de imágenes de resonancia magnética que lucen de esta forma, en las que se identifican las lesiones como esto que se observa aquí, que por el contraste de iluminación y la opacidad se observan y son a las que me voy a referir en un minuto. Y nos planteamos el uso de técnicas de aprendizaje autónomo, esa es la intención, para analizar estas imágenes y determinar de forma autónoma un diagnóstico de la ubicación del stroke o de la lesión, digamos, ¿no? Entonces, dicho esto, de manera concreta, hemos propuesto crear una especie de framework como una arquitectura end-to-end, ¿no? De principio a fin, de tal manera que el procesamiento ocurra desde la imagen raw, desde la imagen cruda, como se genera en los equipos de resonancia, y poder pronosticar, diagnosticar la ubicación, el territorio donde ocurre o donde los patrones de la lesión estarían ocurriendo. Basado básicamente en redes neuronales convolucionales, ¿no? Con una metodología que nos permita el preprocesamiento, y es al que me voy a dedicar unos minutos a discutir qué es lo que se hizo y por qué se lo hizo. La identificación luego, ¿no? del patrón de la lesión, segmentar ese patrón, ¿no? De las lesiones en las imágenes y luego clasificarlas, clasificar estos segmentos, me refiero, con modelos profundos y con modelos poco profundos. Entonces hicimos una comparación entre una arquitectura que define, decía, la base de una CNN y una de tipo no profundo, que más o menos ustedes las conocen, ¿no? en el análisis estadístico, por ejemplo, que básicamente lo que buscan es el análisis de ciertos features que se los pueden extraer a través de un mecanismo estadístico y poderlos comparar, ¿no? En la clasificación de la ubicación de estos patrones. Entonces, hemos hecho una comparación y eso fue lo que publicamos. Entonces, de manera concreta, la arquitectura luce de esta forma. En la arquitectura end-to-end, lo que tenemos es una etapa de preprocesamiento, ¿no? En donde básicamente lo que hemos hecho es combinar algunos tipos de filtros, algunos tipos de técnicas, ¿no? Que a través de funciones de transformación hemos procurado preservar las relaciones espaciales de los patrones de interés, pero al mismo tiempo poderlos poner en el formato que este tipo de arquitecturas esperan, ¿no? en su entrada para poderlos procesar, y por lo tanto también manteniendo el patrón sin afectar el tipo, digamos, de imagen al que estamos interesados procesar. Luego, con estos patrones, quiero decir, del preprocesamiento, lo que hemos hecho es un proceso de segmentación a través de un modelo muy particular de red, ¿no? Que se la conoce como la CLCI, a la que le voy a dedicar un tiempito en conversar cómo es esta arquitectura y por qué esa configuración, que probablemente es de interés especialmente para quienes están en inteligencia artificial, ¿no? Que básicamente es una red que se fundamenta en una arquitectura UNet, o esas arquitecturas que vimos en clase, por ejemplo, que tienen la forma de una U, y por lo tanto en el proceso
lo que se extrae es de un extremo las características y desde el otro extremo elevar la máscara o los patrones que estos segmentos resaltan en la imagen y poderlas poner en las mismas dimensiones de la imagen original, y por eso la otra parte de la U, digamos. Entonces, fue una arquitectura bastante interesante y compacta desde el punto de vista del número de capas convolucionales, pero muy profunda en términos de los patrones que se repiten en esta arquitectura. Entonces, los voy a referir en un minuto. Luego, estas máscaras que fueron extraídas a través de esta red convolucional diseñada específicamente para hacer segmentación, las máscaras o los segmentos de estas lesiones detectadas, las utilizamos para diagnosticar el territorio de la ubicación a través de la combinación en algunas configuraciones, digamos, de arquitecturas de redes convolucionales, y ustedes las conocen, las hemos visto en clase, a veces también las hemos discutido en otros tipos de aplicaciones, que son básicamente el fundamento de las redes neuronales que están en la frontera, digamos, de la ciencia en términos de la identificación de patrones en imágenes. Y entonces hemos utilizado estos segmentos para poder clasificar a través de estas redes profundas la ubicación. Y entonces, en esta propuesta, a través de esta forma de clasificación, lo que hemos hecho es congelar la parte convolucional. Digamos, en estas configuraciones lo que hemos procurado es preservar la parte convolucional, ¿no? Tal cual como estaban los diseños originales, y poder entonces, digamos, interconectar nuestra propia arquitectura de clasificación. Y ahí lo que hemos utilizado es un tipo particular de red multicapa, y por lo tanto hacer esta clasificación en la ubicación o el territorio. Entonces recuerden que son básicamente dos salidas, incluyendo la normal, por lo tanto es multiclase, ¿no? Binario desde el punto de vista de la ubicación, ACM o lacunar, y normal para aquellos patrones que no corresponden ni al uno ni a la otra ubicación. Entonces esto es un método, digamos, para hacer la clasificación, y el otro era, como les mencioné, haciendo el análisis de los features. Es decir, una vez que hemos extraído los patrones, los segmentos que definen la lesión ubicada en estas imágenes, hemos extraído algunos features, y ahí voy a mencionar algún conjunto de transformaciones, digamos, que hemos utilizado como funciones para poder extraer esas características que definen a estos segmentos, y de ahí utilizar estos modelos poco profundos para poder hacer igual la clasificación. Entonces, lo que esperamos también es como salida cuál es esa ubicación en el territorio dentro del cerebro ubicado, digamos, en el cerebro, la lesión. Entonces, son dos formas, y hemos comparado los resultados de los dos métodos de clasificación. Uno es directamente con las imágenes, que es lo común, y otra forma es extrayendo aquello que o aquellas características, digamos, de los segmentos, y poderlos clasificar con otros métodos. Entonces vamos a ver que este método fue, de hecho, más eficiente que esto en términos de el recall que tiene esta propuesta. ¿Sí? Por lo tanto, para esto hemos utilizado una fuente de datos para la búsqueda de estos patrones, y para esto hemos utilizado Atlas, una base de datos de acceso abierto y público, ¿no? Y de amplio espectro, con imágenes de resonancia magnética especializadas en el tema del cerebro y relacionadas con stroke, y relacionadas con infartos y estos accidentes o lesiones cerebrovasculares, ¿no? Tomadas de personas que dieron consentimiento informado para uso académico de estas imágenes, ¿no? Y son específicamente con un formato particular que nos permite el anonimato, ¿no? Pensando en que el análisis que vamos a hacer es básicamente de tipo post, ¿no? Por lo tanto, son de acceso público.
Muy bien, entonces de esta base de datos, ¿no? De esta fuente de datos, lo que hemos extraído son imágenes de tipo T1, y ya me voy a referir a qué se refiere con T1, T2 y las de tipo FLIR, pero básicamente la intención en el método de investigación que hemos propuesto indagar es utilizar un tipo particular de formato, ¿no? Que estaba disponible en su mayoría en esta fuente, digamos. Entonces, ¿por qué T1, por qué T2 o por qué FLIR? De manera general, la idea con este tipo de imágenes, ¿no? Es que T1 y T2 se refieren básicamente a los tiempos de relajación de tejido, ¿no? Que es una propiedad de los tejidos que proporcionan información sobre su composición cuando se exponen a un campo magnético. Entonces, T1 se refiere a la velocidad de relajación del tejido y básicamente mide la cantidad de magnetización longitudinal en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el T1 de un tejido es el tiempo que tarda el tejido en recuperar alrededor del 63% de la magnetización longitudinal, mientras que T2 se refiere a la magnetización transversal. Entonces, por ejemplo, el T2 de un tejido es el tiempo que tarda el tejido en perder el 63% de la magnetización. Entonces, ¿por qué esto es útil en el tema del análisis de las imágenes? ¿No? Básicamente se refiere a lo siguiente: la secuencia T1 proporciona un excelente detalle de la anatomía del cerebro, ¿no? En estas imágenes la grasa aparece con alta intensidad o hiperintensa en la luminosidad, o el líquido, como el líquido cefalorraquídeo, se ve muy baja en intensidad, es decir, o conocido como hipointenso. Entonces, en cambio, en las T2, la grasa se muestra con baja intensidad o es hipointenso, ¿no? Lo que uno ve es como la opacidad en estas imágenes. En cambio, el líquido se presenta con alta intensidad, ¿no? Lo cual es útil en la identificación de las lesiones y demás. En cambio, las secuencias FLIR son de tipo T2, pero con inversión, ¿no? De ahí el nombre, que viene de Fluid Attenuated Inversion Recovery, es decir, se elimina o se atenúa la señal con alto contenido de líquido, ¿no? Y entonces en estas imágenes las lesiones se muestran el contenido líquido o el edema se observan con hiperintensidades. Y por eso es que normalmente se utilizan estos tipos de imágenes. Ahora, en Atlas, ¿no? Hemos conseguido imágenes, digamos, de tipo T1, 257 eran las que estaban disponibles en esta base de imágenes, ¿no? Y la cosa interesante que clasificarlas por su localización, es decir, también en el tipo en CA o ACM o hemorrágico o embólico y de tipo lacunar. Entonces, 149 fueron de tipo lacunar, 108 en la región MSA. Y además, nosotros añadimos 120 también ubicadas dentro de esta base de imágenes de sujetos de control, para poder, si usted recuerda, balancear el tipo de clase que queremos reconocer. Entonces, en total tenemos o utilizamos 377 imágenes de resonancia, todas en el espacio nativo. Muy bien, entonces, dicho esto, cuando hablamos de las imágenes en general, ¿no? Recuerden que lo que estamos tratando es de ubicar, dependiendo de dónde se encuentran estas lesiones, ¿no? Dependiendo del tipo de hemorragia o isquémico en estas regiones, poder tener esta información que define estos patrones en particular. Entonces usted recuerda además que dependiendo del tipo de lesión, los patrones se comportan de manera diferente, ¿no? El isquémico es más relacionado con la ruptura de las arterias. En cambio acá la irrigación, digamos, es diferente y en los patrones se ve de manera diferente,
El tema de la opacidad entra dentro de esta discusión de una manera muy, muy directa y concreta. Entonces, antes de realizar la clasificación o recuerden el diagnóstico de su territorio ensayo lacunar, necesitamos primero identificar la lesión ubicada en la imagen y segmentada en la imagen. Y es a estos patrones a los que nos referimos cuando queremos segmentar o extraer sus features para clasificar. Y entonces, claramente, lo que nos interesa es poder identificar estas lesiones. Poderlas identificar significa poderlas localizar en la imagen, ¿no? Y poderlas segmentar, ¿no? Si usted mira, esta es la imagen de tipo nativo a la que me referí, que fueron extraídos desde la base Atlas. Esta es la identificación que hacen los radiólogos, es decir, que para poder hacer este tipo de entrenamiento o para poder extraer de manera autónoma estos segmentos, necesitamos que los radiólogos nos provean cómo lucen estos segmentos, lo que se conoce como el ground truth, ¿no? Necesitamos que nos provean no solamente la imagen de entrada, sino también la etiqueta o el valor esperado en la salida de estas arquitecturas. Recuerden que ese es el principio del aprendizaje supervisado, por lo tanto necesitamos que nos provean de esta información también. Con esta información y con la imagen de entrada, entonces podemos con estos modelos, con estas arquitecturas de redes profundas, poder identificar las lesiones. Entonces, aquí tengo una imagen nuestra que fue generada utilizando una arquitectura UNet, ¿no? Una UNet lo que hace es identificar estos patrones de manera autónoma. Entonces, si usted ve, tiene un muy buen desempeño. Y esta es la imagen del resultado de nuestra propuesta utilizando esta CLCI, ¿no? Que también tiene un desempeño interesante, pero además nos permitió mejorar el desempeño a través de esta combinación de features que decía, usando un mecanismo de extracción de las características de estos segmentos que fueron identificados a través de estas redes. Muy bien, entonces, la otra cosa es que para poder hacer uso de estas imágenes en el proceso de extracción de estas lesiones y posteriormente hacer la clasificación, recuerden, siempre es necesario hacer preprocesamiento. Siempre es importante visualizar lo que uno tiene. Siempre es importante poder extraer estas configuraciones previamente y poder hacer que los modelos sean eficientes en términos de los patrones que pueden extraer. Entonces, nunca vas a encontrar imágenes que están, o datos de entrada que están listos como para poder ingresar a estos modelos y esperar que esto funcione. Recuerden que distintas arquitecturas, distintos modelos requieren distintos formatos y por lo tanto hay que procurar, digamos, reconvertir la forma cruda como tenemos los datos y poder entonces facilitar la búsqueda, ¿no? De los mejores patrones o de los mejores parámetros, digamos, que estas funciones tratan de buscar, porque al final eso son las redes neuronales. Entonces, en el preprocesamiento hemos utilizado normalización, ¿no? De estas imágenes, y normalización significa poderlas poner de una forma estándar, porque recuerden que en el proceso de extracción de estas imágenes, de estos datos, ¿no? Las personas tienen que pasar por un proceso de escaneo a través de estos equipos, y eso significa que distintas personas ¿no? Tienen distinta ubicación dentro del escáner, mueven la cabeza, suben, bajan y qué sé yo. Dependiendo de cómo fue esta ubicación, estas imágenes van a variar y por lo tanto los modelos van a necesitar poder entender esa relación espacio en la ubicación de los patrones que identifican estas lesiones y demás. Por lo tanto, siempre vas a requerir como digo, hacer un proceso de normalización. Y para poder hacer este proceso de normalización, hemos utilizado una especie de template, una máscara, ¿no? Que es establecida por estas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, estamos utilizando la MNI 152 y básicamente MNI viene de Montreal Neuroscience Institute,
que fue quien propuso este cerebro estándar, digamos, normalizado, y 152 porque son 152 pacientes o 152 sujetos, quiero decir, ¿no? De los cuales se extrajeron en este caso de imágenes 3D potenciadas en T1, que es, como decía, lo que vamos a utilizar, desde 152 personas diferentes. Es decir, lo que estamos viendo entonces generalmente en este tipo de máscaras o imágenes es como el promedio de los cerebros de esas 152 personas. Y por lo tanto, hemos utilizado esto para poder trasladar estas imágenes que pueden variar, ¿no? De su ubicación, de su orientación, quiero decir, respecto al eje X, eje Y, y poderlas poner de una forma normalizada, ¿sí? O estándar. Entonces, eso es una cosa que se realizó previamente. La otra es la normalización de los histogramas de las imágenes, esto con la intención de poder ajustar la distribución de la intensidad. Y para eso también utilizamos el mismo estándar MNI 152. La otra es, en el preprocesamiento también se hizo la corrección de las inhomogeneidades del campo magnético, y eso básicamente porque dependiendo del escáner hay distintos tipos o variaciones en la intensidad digamos, de los voxels que identifican en la imagen RMI los distintos patrones o intensidades, ¿no? Debido a los cambios de la baja frecuencia e intensidad de la señal. Entonces hay distintos cambios también. Entonces, utilizando estos filtros, uno consigue homogeneizar esas intensidades. También en el proceso, como parte del preprocesamiento, se hizo la aplicación de estos tipos de filtros, ¿no? Que también reducen el ruido en su representación, digamos. Estos filtros de difusión anisotrópico hace esta tarea, si ustedes pueden ver, en términos de la intensidad y y sobresalir, digamos, cierto tipo de patrones, que es lo que nos interesa. También dentro del proceso de preprocesamiento hicimos data augmentation, digamos, son 377 imágenes con las cuales pretendíamos utilizar modelos profundos. Usted sabe que en este tipo de configuración es supremamente importante la cantidad de imágenes con las que podemos entonces entrenar este tipo de modelos, y por eso hemos utilizado algunos mecanismos de aumento de datos. Entonces, uno de esos es el mirroring o el espejamiento de las imágenes para aumentar el conjunto de entrenamiento. Y básicamente esta transformación no provoca ninguna distorsión en la imagen, es simplemente, ¿no?, revertir en el eje sagital, ¿no?, de forma vertical estos patrones, de tal manera que independientemente de dónde está ubicada la lesión, lo que esto hace es simplemente, digamos, aportar con más ejemplos sin cambiar la intención detrás de esta ubicación. Entonces, luego de la extracción del cerebro, digamos, esa es otra parte del preprocesamiento que se realizó con la idea de eliminar todos los voxels o todas las partes de la imagen que no corresponden al cerebro, ¿no? Porque en la imagen cruda de la resonancia se pueden observar los ojos, ¿no?, la nariz, de hecho el cuello también. Y por lo tanto se elimina esta sección o parte de la imagen y nos quedamos concretamente solamente con el cerebro, ¿no?, tal como se puede observar en esta imagen. La otra parte del preprocesamiento fue realizado para transformar las imágenes RMI o de resonancia magnética a cortes 2D,
Y entonces en este proceso también lo que hemos logrado es extraer 197 cortes, ¿no? De los cortes 2D me refiero, y a través de esta extracción es como haber sacado los slides de las imágenes que forman en 3D, y entonces con eso también hemos multiplicado de una manera muy sustancial el número de samples que podemos utilizar para entrenar. De hecho, más de 10.500 imágenes 2D, que son las que nos permitieron entonces alimentar estos modelos 3D y poder segmentar y poder clasificar. Entonces, en el modelo de la arquitectura 3D, que hace análisis de imágenes 3D, habíamos hecho una propuesta de utilizar esta arquitectura de la red CLSI, que viene de Context Inference Network, que lo que hace, está basado sobre un backbone o sobre una base de una red tipo UNet. Entonces, la idea es que con las imágenes preprocesadas podamos utilizar una arquitectura como esta y poder segmentar las lesiones, utilizando como entrada imágenes 2D. Entonces, en esta arquitectura, las capas tipo convolucionales lo que hacen es enriquecer, digamos, los features en escalas múltiples que digamos, están diseñadas para poder manejar distintos tipos de features y resolver a través de diferentes tamaños de las lesiones, poder entonces discernir que eso se corresponde a una lesión, ¿no? Y poder inferir entonces un contexto y poder capturar estructuras que están asociadas con un territorio, mirando estas características finas en términos del patrón y poderlos asociar con el tipo de lesión, ¿no? Que como vimos era fundamental, y que las imágenes T1 te permitían hacer ese tipo de extracción. Entonces, en esta arquitectura, lo que tenemos es básicamente capas convolucionales con distintos tipos de filtros, ¿no? Las flechas rojas significan capas convolucionales con filtros de 3x3, ¿no? En su arquitectura eso estuvo definido con stride de 2. Eso quería decir que entonces cada 2 píxeles con ese tamaño de filtro extraían de manera muy detallada las lesiones, que como vimos al inicio en las imágenes son pequeñas, pero son fundamentales para poder determinar de qué tipo de lesión o stroke se refiere ese patrón. Las flechas azules, que son ¿no? Estas de aquí, ¿no? Básicamente son capas convolucionales con distinto tipo de strike, con 4, digamos. Por lo tanto, el efecto que tiene sobre la convolución, si usted recuerda, en la convolución, utilizando un strike mayor, lo que hace es reducir aún más la imagen como efecto de la convolución, ¿no? Y entonces la cosa interesante en esta arquitectura es que la imagen original, ¿no? Después de aplicar la convolución, se hace un agregado con este tipo de stride, y por lo tanto lo que tú tienes aquí es 2 veces la operación, pero sobre 2 imágenes distintas, y entonces eso tiene un efecto interesante en la segmentación. Entonces decía, estas arquitecturas de la CLSI en particular, tiene la forma o sigue la forma U, ¿no? Como la UNet, solo que hace esta combinación de distintos tipos de pasos en el traslado de la imagen sobre el filtro o el filtro sobre la imagen, y por lo tanto en esta parte está la parte del downsampling, que es la parte izquierda de la UNet, digamos, y en la parte derecha el upsampling, para poder ajustar la máscara que obtienes como patrón en esta parte, ¿no? Integrada a la imagen original, y por lo tanto el segmento corresponde en dimensiones, ¿no? Normalizadas a la imagen de entrada con su correspondiente segmento, ¿no? En general, lo que hay aquí son estas operaciones que, dado la profundidad que tiene,
este bloquecito lo que indica es que dentro existen otras operaciones de convolución con otro tipo de filtros, ¿no? Que lo que hacen es simplemente hacer la operación inversa de la convolución y levantar las dimensiones para poder hacer, digamos, estas concatenaciones que ustedes ven aquí, ¿no? Como conexiones, pero que lo que hacen es simplemente poder poner las dimensiones tal como fue en su correspondiente capa, de tal manera que cuando tú llegas aquí a la salida, tienes una imagen que tiene las mismas dimensiones, ¿no? Solo que el patrón que obtienes viene ajustado de todos los mínimos detalles que todos estos filtros fueron capaces de extraer en el proceso, ¿no? Esta configuración dio muy buenos resultados, ¿no? Si ustedes pueden observar aquí, esto es lo que esperábamos como salida, este es el ground truth, esto es lo que los expertos, esto es lo que los radiólogos obtienen de manera manual y esto es lo que se generó con esta imagen como la que ven aquí, ¿no? Desde este patrón, ¿no? Ustedes logran ver aquí, se puede observar la lesión, ¿no? Es esta opacidad que se ve, la que corresponde a la lesión cerebrovascular, y por lo tanto este modelo fue capaz de extraerlo, ¿no? Y que si lo comparamos, ya vamos a ver cuáles son las métricas, es muy similar a lo que esperábamos como resultado, ¿no? En esta extracción hemos hecho la medición de algunas métricas, ¿no? Que se utilizan generalmente para saber si lo que el patrón que extraen estos modelos corresponde o no, no solamente en forma, digamos, de ubicación, sino también en ciertas otras características, como el tema del borde y demás. Entonces ya me voy a referir al tipo de filtros que se utilizó para extraer ese tipo de características. Muy bien, entonces una vez que hemos extraído estos segmentos, recuerden que la arquitectura propuesta era una vez con el conocimiento de estas máscaras, que básicamente, si ustedes miran en la representación, son dos tipos de datos, ¿no? El tipo claro y el tipo oscuro, digamos, ceros o unos. Básicamente eso es lo que son estas máscaras, ¿no? Y entonces a través de este segmento hemos utilizado dos métodos, digamos, de establecer cuál es esta ubicación. Entonces, los dos enfoques, recuerden, era aplicar aprendizaje profundo y aquí hemos utilizado 4 tipos de redes. Una variante propia, digamos, del modelo BGG19, en la que hemos hecho algunas modificaciones, tratando de calibrar, reducir la demanda de recursos computacionales y demás. Y hemos utilizado esa como un modelo de base, como para decir, ok, si con el BGG19, con estas correcciones, hemos logrado esta cantidad de desempeño, vamos a tratar de utilizar estas otras redes para empujar esto y ver si somos capaces de hacer o mejorarlo. Y si es entonces así, poder decir y comparar en el desempeño cuál es el resultado, digamos. Entonces se utilizó un modelo que es muy utilizado en el análisis de patrones, visión artificial o pattern recognition, y es la Inception, la versión 3 de Inception, que tiene un número grande en términos de volúmenes computacionales comparado con la BGG19. O la ResNet usando residuos, que es muy similar a esto que en el modelo de la LCLCI utiliza, y es el poder conectar directamente utilizando skip, es decir, saltándome algunas capas, haciendo la concatenación de la misma imagen con los resultados a posteriori y poder mejorar el desempeño, es decir, sin perder detalle en las imágenes antes de aplicarle los filtros, y esto que decía el Strike, que de manera natural reduce las dimensiones de la imagen. Entonces hemos utilizado la versión 2 de ResNet y la MobileNet, también la versión 2. ¿Por qué MobileNet? Porque utiliza una arquitectura que es bastante compacta y es, digamos, muy liviana en términos de recursos computacionales por su configuración, por la reducción en ciertos hiperparámetros de diseño que tiene esa versión, pero que tiene una particularidad bien interesante
¿no? En las operaciones de convolución. Recuerden que las CNN buscan una representación puntual de un patrón aplicando unos filtros o kernels. Y entonces aquí en la móvil 2, en la versión 2, en la MobileNet, hacen un tipo de operación distinto, no uno a uno o element-wise, como el dot product que haces en la convolución, sino aquí utilizando segmentos y utilizando, digamos, proporciones de la imagen distinto al uno a uno. Entonces, el efecto es bien interesante. En esta arquitectura, el resultado final de la convolución sigue siendo el mismo, pero la cantidad de operaciones computacionales es completamente diferente, es reducido en número, en capacidad de procesamiento. Entonces, nos dio muy buenos resultados a propósito en otro proyecto de investigación que llevamos con Francis y lo utilizamos para un propósito similar con unos muy buenos resultados. Por eso fue incluida también entonces en esta comparación. Y los modelos poco profundos, nos referimos a los modelos de clasificación concretamente, y entonces ahí se probó con regresión logística, que usted sabe, para hacer clasificación binaria o multiclase son muy livianos, ¿no? Es multiplicar un par de matrices con una sola instrucción y tú tienes un resultado muy rápido. El Support Vector Machines, que está disponible en la mayoría de los paquetes bajo Python o sobre Python, ¿no? O en R o MATLAB, y entonces por lo tanto son muy sencillos de utilizar, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho es utilizar un kernel también de tipo lineal, ¿no? Que nos permite entonces ese borde de decisión poderlo calcular de una manera muy sencilla. Random Forest, ¿no? Utilizando 1000 árboles, de tal manera que en esa combinación de búsqueda, eso fue como el mejor hiperparámetro con el mejor desempeño. Y ya vamos a ver cómo fue esos resultados. Y también una red MLP de tipo común, ¿no? Una red neuronal que simplemente con una capa oculta y una de salida, poder hacer la clasificación de los features o características que fuimos capaces de extraer desde los segmentos. Entonces, los resultados en general ya los voy a mostrar, pero si vimos que habían 4 tipos de configuraciones y decíamos la BGG19 lo usamos como baseline o como modelo de base para comparar, con un número menor a los 19 bloques BGG que utiliza el patrón BGG19, ¿no? Y un poco aquí podemos observar cuáles fueron esas decisiones del prediseño, ¿no? Probablemente la más compleja de esas, decía, es la Inception, ¿no? Bastante profunda. Sin embargo, recuerden que no porque tenemos mayor profundidad en estas arquitecturas, mejor es el desempeño, casi nunca ocurre así. De hecho, mayor complejidad, usted recuerda el análisis que hemos hecho en clase, mientras más complejo es el esquema que tienes en el diseño, es cierto, el modelo tiende a ser más preciso, ¿no? Sin duda, pero también tiende a memorizar los ejemplos de entrenamiento y eso hace que esa arquitectura sea débil para poder generalizar cuando tú muestras imágenes que no utilizaste en el proceso de entrenamiento. Por lo tanto, no es que más significa mejor, ¿no? Siempre buscamos como un equilibrio. Entonces, una vez que hemos extraído los segmentos, decía, la otra forma de clasificar, decíamos, era utilizando estos modelos de Machine Learning poco profundos, pero para esto es necesario entonces extraer las características de esos segmentos. A diferencia de los modelos profundos, en la etapa convolucional, los features que extraen los filtros son los que alimentan directamente al modelo de clasificación, ¿no? En la última capa, en los modelos convolucionales, recuerden que está el clasificador, y se alimentan por un vector que representa el volumen que extraes desde la capa convolucional. Acá es diferente, en los modelos poco profundos, lo que buscamos es extraer esas características que describen esos segmentos. Entonces, para eso hemos utilizado
algunos tipos de filtros o funciones que transforman de alguna forma esta forma de explicar estos segmentos, ¿no? Como una explicación más estadística, decía al inicio. Entonces, por ejemplo, hemos utilizado filtros como el de máximo regional, o el regional máxima, que mide los máximos en los componentes que forman el patrón, ¿no? Lo que mide es como los componentes conectados o píxeles con un valor de intensidad constante y por lo tanto rodeados por los píxeles que están alrededor con un valor más bajo y por lo tanto es en ese patrón y en esa forma que podemos decir, bueno, esto corresponde a unas características particulares de este segmento y por lo tanto es información que encontramos que es útil. No, ya vamos a ver cuál es la combinación de todos estos, pero quería simplemente resaltar que hemos utilizado varios, de hecho algunos más, pero los más relevantes. El zero crossing, que es una cosa interesante cuando hacemos análisis de imágenes, ¿no? Lo que busca son puntos de la imagen que cruzan por el valor 0 como referencia y marca ese píxel que cruza como un punto de borde y en función de esto ajustar todos los otros píxeles. Entonces lo que hace es como poner bajo un punto de referencia cómo es la forma de ese segmento y demás. También está el gradiente que mide de manera recursiva la magnitud utilizando transformaciones o la derivada de una gaussiana, que básicamente esto lo que hace, esta operación lo que hace es calcular esa magnitud del gradiente, ¿no? De la imagen por convolución con la primera derivada. Y eso lo que hace como efecto es resaltar el borde de un objeto de una imagen, lo cual es fundamental si estamos tratando de segmentar, ubicar en una imagen y segmentar la lesión. Esto es fundamental. O al menos esa es nuestra hipótesis, o fue nuestra hipótesis. La otra era el Morphological Watershed, que es un filtro bien particular que utiliza una técnica basada en la morfología de la imagen. Y esto lo que hace es extraer el fondo del objeto y como efecto lo que tenemos es una mejor segmentación, ¿no? Lo que hace es enfocar el objeto ¿no? Y quitar el background. El otro es la medida de la objetividad, que es el Objectiveness Measure que uno utiliza para cuantificar una probabilidad de que una ventana de imagen contenga o no un objeto, mirando los píxeles que están dentro de esa ventanita y por lo tanto el píxel dentro de esa ventana poder decir si corresponde a una otra clase dentro de la imagen o el territorio que estamos tratando de ubicar, ¿no? Y similar al anterior, en este también lo que miramos es sin el fondo. Entonces es una cosa interesante. Bueno, entonces también en este proceso la intención siempre fue, como digo, concentrarnos en estos segmentos. Además se calculó la suma de los valores de la intensidad de estos segmentos y eso fue como una característica adicional en los segmentos. Entonces, también, dado que teníamos 17 de estos tipos distintos de opciones para extraer características desde los segmentos, vimos que es bastante, digamos, demanda muchísimo preprocesamiento, pero además no todos eran o son, generalmente no son todos eficientes en términos de la relación o la varianza que uno busca incrementar entre los distintos features que uno quiere comparar. Porque recuerden que si son demasiados, eso provoca también el overfitting, eso también provoca el memorizar los ejemplos. Cuando tienes demasiadas características, probablemente eso incrementa esa posibilidad. Entonces siempre vamos a buscar reducir el número de características, quedándonos siempre con aquellas características que mejor discriminan o entre sí son distintos, con una alta varianza. Y entonces para eso utilizamos una matriz de correlación, que básicamente lo que nos dice de una manera visual y muy interesante cuáles son las mejores combinaciones de esos features, ¿no? Y entonces aquí utilizamos como un umbral del 95%,
Esto quiere decir que mientras menor correlación existe, ¿no? 0,5% y un poco más, mejor. Entonces, el 95% quiere decir que todas las que estaban altamente correlacionadas, hasta un 95%, quedaron fuera, ¿no? Y nos quedamos con aquellas que eran relevantes. Y las finales fueron el volumen, la intensidad máxima, la varianza, y las sumas de intensidades, que era la que se incrementó como un promedio luego, y las coordenadas, la ubicación. Sin duda, eso fue uno de los elementos importantes en los features, digamos. Entonces, mirando los resultados de los 5 modelos poco profundos, el que mejor desempeño tuvo fue el Random Forest, con 1000 árboles, como mencionaba. Ese fue el que mejor desempeño produjo con este tipo de features que fueron extraídos desde estos segmentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de manera general? En el preprocesamiento nos dimos cuenta que sin duda estas técnicas nos permitieron primero preservar solamente la región de interés. Recuerden que es una parte importante en la hipótesis o en el objetivo de este proyecto, y también el aplicar estas distintas formas de transformación, filtros y demás, nos permitieron, ¿no? Intensificar el patrón de interés, ¿no? Opacar el patrón que no es de interés, y por lo tanto poder resaltar el patrón y ayudar a nuestros modelos de segmentación. En cuanto a la segmentación, la arquitectura de la red CLSI alcanzó una puntuación bastante interesante, ¿no? de F1. Recuerden que F1, el score F1, lo que hace es resumir el rendimiento predictivo de un modelo mediante la combinación de dos métricas, ¿no? Que de lo contrario competirían entre sí de manera individual, y eso es la precisión o el precision y el recall. ¿Cuántos falsos positivos es capaz de determinar y cuántos verdaderos positivos es capaz de reconocer? Entonces, la combinación de esto se mide con un score que es el F1. Entonces, la red CLSI tuvo un muy buen desempeño y una precisión del 95%. ¿No? En la segmentación, esta extracción que se hizo con este modelo y las técnicas de reducción de ruido, utilizando esos filtros y demás, creo que fueron parte fundamental en esa segmentación. En cuanto a la clasificación, con los modelos shallow o modelos poco profundos, la matriz de correlación mostró que el volumen, por ejemplo, era uno de los que mejor contribuyó en la discriminación de los distintos o de las distintas clases con los distintos features, y el volumen permitió o era uno de los que mejor explicaba todo ese conjunto de variables. El otro fue el filtro morfológico Watershed, que comparado con todos los otros filtros fue como que el mejor desempeño tuvo. Y para concluir, en el caso de los modelos profundos, en cambio, la ResNet con la versión 2, que fue uno de los que compitió, fue el que tuvo comparable con Inception y con MobileNet. Sin embargo, Random Forest y Support Vector Machines y el MLP fue los que mejor desempeño tuvieron comparados con los 4 modelos, digamos. Entonces, digo el ResNet y el Random Forest porque fueron los que, en términos de recall, también fueron los que mejor desempeño obtuvieron, pero si ustedes miran, las métricas son comparables entre sí, unos más que otros. Quizá el Random Forest tiene un desempeño muchísimo mejor que regresión logística, por ejemplo, ¿no? Comparando los resultados,
pero en general están como que alrededor. Y por lo tanto, de manera general, la metodología propuesta te da un muy buen desempeño, independientemente de cuál es la ruta que sigas en un caso o en otro. Pero de manera general, sí podemos decir que la extracción o extrayendo los features de los segmentos, el utilizar un modelo poco profundo, sin duda tuvo mejor desempeño que utilizar modelos más profundos de manera directa, ¿no? Entonces, yo diría que en esta propuesta end-to-end de una arquitectura que te permite analizar una imagen cruda, ¿no? Raw desde la entrada y poder proveer una probabilidad de la ubicación de la lesión, es un aporte significativo en esta propuesta, ¿no? Y entonces estamos en capacidad de clasificar estas lesiones y poder, por ejemplo, incorporarlo a los equipos que hacen este tipo de análisis, ¿no? Y poder apoyar a los médicos en su decisión de una manera temprana. Muy bien, eso es. Eso se presentó en este paper a inicios de este año. El paper se llamaba pipeline. Básicamente el pipeline lo que hace es esta estructura end-to-end, ¿no? Para segmentar y clasificar las lesiones del cerebro. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto podríamos responderlas. Ahí está mi dirección, por si alguien quiere también formular algún tipo de pregunta. Muy bien, muchas gracias. Quedo atento a las preguntas. Ajá. Edwards. Sí, profesor. Una consulta. Las imágenes utilizadas, o mejor dicho, la investigación realizada, ¿aplicaría también para datos, o mejor dicho, este tipo de enfermedades en cualquier lado del mundo, correcto? Sí, porque las lesiones, independientemente, ¿no?, de las personas, de las razas y demás, vimos que habían de dos tipos, ¿no? Hemorrágico, isquémico, y por lo tanto sí, podría ser aplicado a cualquier tipo de imagen, de este tipo, ¿no? De resonancia magnética, y por lo tanto para hacer este tipo de análisis. ¿Sí, Edwards? Sí, profe. Gracias. Ok, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Buenas Buenas tardes. Creo que Hola, sí, buenas Alexis. ¿Cómo está? Excelente presentación. Tengo algunas preguntas que puedo realizar. Mira, ¿qué tecnologías recomendaría para mejorar la calidad en este tipo de imágenes? ¿Es recomendable utilizar el aumento de datos en este tipo de imágenes? ¿Se podría alterar la imagen al momento de utilizar esto? ¿Y qué otro tipo de arquitecturas para segmentar en este tipo de imágenes se podría utilizar y cuál recomendaría? Ok, entonces, en términos de qué tipo de tecnologías, no sé a qué te refieres con tecnología, qué tipo de equipos o a qué te refieres con el tema de la tecnología, pero ya me lo vas a responder, porque por aquí vi que estaba Francis, quizás él nos puede ayudar a responder esa parte, pero con relación a las técnicas de data augmentation o aumento de datos, sin duda yo había mencionado que es una característica muy particular que estos modelos, o en general, quiero decir, el aprendizaje profundo requiere cuando tú no tienes suficientes imágenes, pero siempre hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque no vas a buscar la aplicación de una técnica que va a alterar el patrón de interés y por lo tanto tienes que tener cuidado, ¿no? Nosotros escogimos uno particular que no afectaba en términos generales el patrón de interés. Sin embargo, nos permitió multiplicar dos órdenes de magnitud la cantidad de samples de la base de entrenamiento. Pero sí, es algo que no se puede generalizar, siempre hay que tener cuidado. Pero siempre puedes encontrar algún tipo de función que haga esa transformación sin afectar el campo de interés. Por ejemplo, puede ser rotar la imagen un grado, hacia la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, de tal manera que el patrón existe,
pero dado que existe una orientación distinta del corte, eso significa que tú tienes entonces también una imagen distinta, un ejemplo distinto con el que puedes alimentar tu modelo. O eso también se puede utilizar. Y en la pregunta relacionada sobre el modelo per se, ¿qué otro tipo de modelos existen? Había mencionado además de CLSI, la UNet, que hemos utilizado de una manera muy frecuente. Las arquitecturas tipo Mesh también te permiten hacer este tipo de segmentación, ¿no? Cuando hablamos de segmentación me refiero, ¿no? que es un problema distinto al de clasificar, ¿no? En la segmentación, que era la primera parte en la arquitectura, lo que buscábamos, recuerda aquí, era poder extraer esta sección que identifica la lesión. Y por lo tanto, lo que te proveen como resultado es un mapa, ¿no? Que normalmente es una máscara que corresponde al objeto de interés. Entonces hay muchísimas otras tipos de redes que se pueden utilizar para hacer segmentación semántica, ¿no? Utilizando capas residuales y demás. Pero en el tema de aplicaciones médicas, UNet, CLSI, ¿no? Las de tipo Mesh son muy recientes y tienen unos resultados importantes, diría yo, ¿no? Hemos probado con estas dos. Transformers también. Transformers ahora último está de moda, ¿no? De hecho, estamos haciendo una experimentación en estos días con ese tipo de arquitectura, aunque no hemos logrado todavía o mejorar, digamos, el desempeño de la CLSI. Sin embargo, los resultados son muy buenos, ¿no? Yo creo que estamos recién empezando a mirar el tema de esta configuración Transformer y creo que vamos a tener noticias bastante alentadoras con el tema de la segmentación. Eso, entonces, no sé si eso responde al menos las dos partes de tu pregunta. Con la primera, no sé a qué te referías con el tipo de tecnología, no sé si te refieres a los equipos o a qué concretamente. Alexis. Sí, me refería, digamos, al momento de este tipo de imágenes tienen ruido, con algún artefacto, entonces, sí, para mejorar, a veces hay imágenes medias borrosas que se encuentra, entonces eso más o menos. No, correcto. Ajá. Correcto. Y otra inquietud. Al Quizás momento, antes, perdón, quizás antes de tu siguiente pregunta, sí, eso es súper importante y por eso vimos algunos filtros. Francis, segurísimo, tiene una opinión. Francis, adelante. Sí, ok, Enrique, muchas gracias. Sí, en efecto, las imágenes se genera ruido cuando se adquieren las imágenes porque es un proceso que demora unos 5 minutos. Entonces, durante esos 5 minutos, el paciente o la persona que está dentro de la máquina, pues, por la misma respiración produce movimiento. Entonces, y más aún, a veces el paciente se siente incómodo dentro de la máquina y empieza a mover un poco la cabeza, ¿no? Entonces, ahí es cuando se produce ruido. Y lo que se hace generalmente es colocar una especie de almohadillas para evitar justamente el movimiento, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen trastornos de movimiento, como pacientes de Parkinson o cualquier paciente con accidentes cerebrovasculares, como este tipo de pacientes, que también tienen cierto temblor o tienen ciertos problemas de movimiento. Entonces, también hace que la imagen podría, sí, a veces los médicos dicen por falta de colaboración del paciente, ¿no? Pero a veces no necesariamente es así. Puede salir un poco movida o borrosa la imagen, ¿no? Entonces es justamente eso, a la hora de tomar las imágenes, es evitar el movimiento, eso por un lado, y por otro lado también se podría trabajar, hay algunos algoritmos que también lo hemos estado probando, que es de mejora de la resolución, ¿sí? Pero eso podría inducir probablemente en que podría modificar un poco la imagen, ¿no? Modificar la imagen original. Correcto. Eso, muy bien. Alexis, no sé si eso respondía a la primera parte de tu pregunta. Sí, ya muy bien. Ok. Ya, la otra inquietud era de este tipo de arquitecturas para la segmentación. ¿La imagen ingresa directamente o tienen otro, como se llama, la máscara que corresponde a la lesión? Y estas arquitecturas crean la máscara que sería de la segmentación. ¿O estoy equivocado? ¿O en esa parte más o menos? No, no estás equivocado. De hecho, se necesitan las dos cosas que mencionas. Es decir, recuerda que esto es entrenamiento supervisado. Quiere decir que en el proceso de extracción de los parámetros que define la función,
que buscamos encontrar para los segmentos, necesitamos la imagen original con el correspondiente segmento. Y por eso es que yo decía en este tipo de, déjame ver si lo encuentro, en este tipo de problemas, lo que necesitamos es encontrar estos patrones. Entonces necesitas la imagen junto con este patrón. Y esto lo ingresas como par en el proceso de entrenamiento. Eso quiere decir que el modelo lo que va es aprender a reconocer estos patrones, ¿no? Tal como lo dice aquí. Si esta es la imagen, esto es el segmento. Cuando yo le muestro una imagen nueva, y entonces esa es la segunda parte que tú mencionas que también es correcto, yo únicamente le voy a mostrar esta imagen y esa arquitectura debe ser capaz de proveerme o con esta arquitectura estos segmentos o con esta, digamos, los segmentos. ¿Sí? Ahora, lo importante en tu pregunta también es que en la arquitectura end-to-end, nuestro propósito es evitar al usuario hacer todas estas actividades de preprocesamiento de manera independiente, digamos, o transparente. La idea es que yo ingrese la imagen tal cual como lo extraes del resonador y poder tener esta capacidad de mostrarte, ok, dada esa imagen, estos son los segmentos. Eso quiere decir que tras bastidores, estas arquitecturas deben hacer todo el preprocesamiento que mencionamos, con todos esos filtros, con todas estas extracción de las imágenes 2D, etcétera, etcétera. De tal manera que eso es transparente para quien utiliza estos sistemas, ponen la imagen y te da el resultado. Entonces, en el end-to-end también, obviamente, dado que lo que buscamos es una clasificación, es decir, no solamente la segmentación, sino que el proceso continúa. Entonces también es capaz de hacer todo el proceso de la clasificación y decirte, esto está en MSI o en MSA o está de tipo lacunar porque estas características de las lesiones son estas. ¿Sí, Alex? Sí. ¿Alguien más? Ajá. La otra era de que la clasificación es de la región solo de interés o es de toda la imagen media. Bueno, digamos, todo, porque toda la ya. imagen se ingresa y este es el que determina el tipo de lesión y de ahí su ubicación. Muy bien, Héctor. Sí, buenas tardes. Tenía una pregunta con respecto a la aplicación de esta investigación en lo que es la sociedad. Sabemos que esta es una investigación y que se necesita pulir más las herramientas y todo eso, pero ¿se podría aplicar esta herramienta en los centros clínicos que tienen pocos recursos? O sea, personas que no tengan dinero para enviarlo a algún especialista, solo poner la imagen y obtener el diagnóstico, como mencioné hace poco, que saliendo directamente del aparato que obtiene la imagen, que hace la resonancia, ya poder tener el diagnóstico, o faltaría sobre todo mucho más trabajo en esta herramienta para poder obtener esos resultados? Bueno, muy buena tu pregunta. Recuerda que el motivo, la motivación detrás de esto, decíamos, es que generalmente este tipo de análisis, este tipo de diagnóstico es complejo, requiere tiempo, conocimiento especializado. Tú necesitas radiólogos que sepan leer estas imágenes, por un lado, y por otro lado, que sea capaz de identificar dentro de la imagen dónde está la lesión, y por eso el tema de la segmentación. Generalmente los radiólogos hacen esa tarea manualmente y luego en el diagnóstico, en el reporte, ponen el segmento y ponen el diagnóstico como una descripción, y eso es lo que el especialista, el médico, finalmente quien hace el diagnóstico te dice qué problema es y cómo resolverlo. Entonces está por un lado esto, y por lo tanto eso significaría que proveerles una herramienta de esto, no al público en general, sino a los especialistas en este proceso, sin duda que va a ayudar a acelerar el proceso, que decíamos, generalmente estas imágenes ingresan a una cola de espera, porque hay pacientes que esto se hacen de manera cotidiana y muchísimos al día, ¿no? Y hemos visto cómo es especialmente en estos hospitales estos procesos. Y por lo tanto, ayudar a acelerar el proceso de diagnóstico y de manera significativa, diría yo,
ayudar en la exactitud del proceso, ¿no? Si podemos resolver esto, sin duda podemos resolver otro tipo de problemas asociados con el tema de la segmentación en imágenes médicas y por lo tanto poder ubicar cierto tipo de lesiones, cierto tipo de problemas que están muy en el interior o profundo del cerebro y que de manera muy significativa, digamos, en términos de los recursos que se requieren, no es sencillo y toma tiempo también hacer ese tipo de identificación. Entonces sí, ¿no? Sin duda que esto apoyaría absolutamente a los diagnósticos, especialmente en este tipo de pacientes o sujetos donde es crucial el tiempo, ¿no? De espera, ¿no? Para poder reaccionar cuando hay de por medio una emergencia. ¿Sí, Héctor? ¿Gabriela? Sí, muchas gracias. Sí, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Yo tengo una duda con respecto a la parte de la arquitectura. Usted mencionó que se hizo una preservación de la parte convolucional en la arquitectura de las redes CNN. Yo quisiera saber qué beneficios tiene esta preservación para el proyecto. Recuerda que lo que estamos tratando de buscar es la ubicación. Por lo tanto, es parte del propósito y lo que queremos es no distorsionar su ubicación. Primero. Y segundo, recuerda que de manera natural las redes CNN tienen esa característica que se llama, si ustedes recuerdan, el shifting variance, que lo que hacen es, como digo, de manera natural, al tener alimentadas estas imágenes en 3D en estas arquitecturas, preservan esa relación. Y por lo tanto, en el interés nuestro estaba ese mismo efecto. O sea, hay como que en todo el end-to-end hay que tener cuidado en el procesamiento o preprocesamiento de la imagen, en preservar esa configuración espacial, en la representación luego del preprocesamiento. Eso quiere decir que las matrices que representan esas imágenes 2D deben entonces coincidir también con la ubicación del patrón de la lesión, a pesar de que tú recortas, ¿no? Dónde se encuentra la lesión y demás, ¿no? Eso, y de manera ya en la arquitectura, digamos, del modelo, el poder preservar eso con los volúmenes convolucionales es importante también, porque recuerda que conforme tú avanzas en la profundidad del modelo, se van reduciendo las imágenes y los patrones pueden entonces estar afectándose, y por eso es fundamental entre las decisiones que uno toma en el diseño, cuál es ese tamaño de ese kernel, de ese filtro, porque mientras mejor preserva, o mientras mayor cantidad de filtros, mejor, entonces es el resultado. Cosa contraria es si es muy grande el filtro y pocas capas. Entonces, a eso me refería con el tema de preservar esa relación. ¿Sí, Gabriela? Ya, listo, ingeniero. Muchas gracias. Ok, muy bien. Gracias a ti. Giancarlo. Giancarlos, ¿qué tal? Doctor, buenas tardes. Primero, saludarlo. Hola. Qué gusto verlo acá. Agradecerle la Igualmente. presentación. Sobre todo el hecho de que se dispuso al público. No hubo un registro y todo, pero me encantó ver ese tweet y poderme registrar. Muy buena su presentación. Y bueno, lo que le quería preguntar, perdón que me conecté un poco tarde, pero yo asumo que en el mercado ahora no existen cosas como estas, ¿no? O sea, que hagan estos diagnósticos o estas segmentaciones automáticamente. ¿Usted en cuántos años o cuánto tiempo piensa que podríamos ver algo ya en el mercado, si es que no existen ya productos, y cuánto tiempo le ahorraría al especialista, ¿no? Al radiólogo, este diagnóstico automático? No, muy bien, muchas gracias, Giancarlo. De hecho, Giancarlo, para que ustedes sepan, fue un estudiante nuestro en inteligencia artificial hace, ya no me acuerdo cuántos años. Fue mi ayudante académico también, ¿no? Entonces, conoce el tema. Bueno, hay varias aristas en tu pregunta. Yo diría que de manera general no hemos visto, quizás ahí Francis también nos puede ayudar con su visión. Pero, digamos, incorporado a un equipo de resonancia o al equipo que hace el análisis, ¿no? A futuro de esa imagen y demás. No lo hemos visto y siempre ha estado en la motivación poder hacer como una especie de
aplicación, plug and play, de tal manera que a partir de la imagen que se generan, poder alimentar este sistemita y decir, ok, estos son los segmentos adicionales, sin ningún diagnóstico, simplemente segmentarlo y decirlo, ahí están de manera autónoma. Yo creo que eventualmente esto va a ocurrir, si no me equivoco, pronto, digamos, porque lo hemos visto en las conferencias y es un tema caliente. Y por lo tanto, cada vez vemos como que mejores y mejores resultados. Y siempre competitivos, digamos. De hecho, Francis, si me recuerdas, hace un par de años participamos en la segmentación de sustancia blanca. Sustancia blanca, sí. Con excelentes resultados, pero es una cosa que de día a día veíamos cómo nuestros excelentes resultados iban bajando en el ranking, porque cada vez iban mejor y mejor y mejor. Sí. Nosotros empezamos altos en el ranking, pero cada vez hay mejoras, y por lo tanto, esta creo que tampoco sea la excepción. Sin embargo, en resumen, creo que sí, yo creo que eventualmente va a haber una cosa así, y yo creo que más bien de forma directa los médicos podrían tener una cosa en su laptop, en su máquina personal, que permitan hacer alimentarlo desde el laboratorio directamente a la imagen y poder tener esto en el récord del paciente, en su historia clínica, directamente un resultado y una visión de los segmentos. Francis. Correcto. Sí, en efecto, coincido contigo, Enrique. Se podría implementar esto por 3 vías, ¿no? Uno, directamente a través de los mismos fabricantes de equipos de resonancia magnética, que son 3 básicamente en el mundo, que son Siemens, General Electric y Philips, que son los que producen estos equipos. Y me parece que por ahí hay algún equipo chino también que está saliendo. Entonces, eso se podría, y de hecho, toda esta gente viene trabajando en este tipo de desarrollos, y de hecho, incluso hasta han comprado algunos de estos desarrollos para poderlos implementar directamente en los equipos. Esa sería una vía. La segunda vía es implementarlo a través del sistema de administración de pacientes que va en el PACS, en un hospital, también que se lo podría incluir en un pipeline de esos. Y el último sería ya incluirlo directamente como una aplicación para uso netamente del neurólogo, del radiólogo. Sí, o sea, podría ir por esas 3 líneas. Y yo creo que pronto vamos a ir viendo que esto se va a ir dando, ¿no? Se van a venir equipos nuevos, ya con todos estos algoritmos de inteligencia artificial incluidos, que te permitan detectar y segmentar y hacer un montón de predicciones o diagnósticos casi en tiempo real. Correcto, así es. Muy bien, muchas gracias, Giancarlo. Tal vez una cosa adicional con Giancarlo, él está en Washington y trabaja para el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que excelente, Giancarlo, tener la oportunidad. Excelente, Giancarlo. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Luis. Te escuchamos, adelante. Doctor, buenas tardes. Hola. Mucho gusto. Tenemos varios hablando, así. Cristian, por favor, mantén arriba tu mano y vamos a darle la palabra a Luis, que vi que tenía la mano levantada. Sí, mi pregunta va a ¿qué se refiere con términos de recall cuando comparaba a Random Forest con ResNet en el momento que hacía alusión a la precisión final? Decíamos que la precisión y el recall básicamente mide esta relación de cuántos falsos positivos y negativos, cuánto se equivoca tu modelo con respecto a la predicción. Si dijo que de la predicción eran tantos falsos y fueron positivos, entonces con cuánta precisión en el momento que le muestro uno nuevo va a tener esa misma predicción de los que tú esperas como falsos. A eso se refiere el recall. ¿Cuántos es capaz de recuperar de la realidad, digamos, y hacer el diagnóstico correcto? A eso se refiere. Ok, Cristian. Doctor, buenas tardes, mucho gusto. Hola, buenas tardes. Sí, felicitaciones por esta investigación y esta demostración, de verdad, muy, muy contento y orgulloso que sea de acá de nuestro país. Rápidamente le hago una pregunta. Este tipo de análisis, diagnóstico, básicamente es como apoyo para el análisis tradicional de los radiólogos, ¿verdad? A su vez, asumo, no lo escuché, si es que lo dijo, que esto también ayuda para un evento preventivo, predictivo
incluso de personas que no puedan tener significativamente un problema mayor cerebrovascular. Una pregunta. Sí, La otra es, para personas con discapacidad intelectual, hablemos de síndrome de Down, de TEA, ¿se ha hecho algún estudio sobre, obviamente replicando toda la explicación suya, para justamente poder apoyar y mejorar la calidad de vida de todas estas personas, justamente que a lo largo de la vida van a tener dificultades, pero qué puede hacer en este caso la tecnología, tomando como ejemplo esta demostración, para justamente ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? Y trabajando multidisciplinariamente con otras aristas, ¿no? Que sea el tema, pues, psicología, psiquiátrico e incluso alimenticio. Usted sabe que tenemos nuestro cerebro también en el centro del estómago, entonces van esas conexiones. Entonces, es todo un mundo esto. No sé si se ha pensado también en el tema por el lado de acá de estas discapacidades no intelectuales. Muchas gracias. Ok, muy bien, gracias. Sí, muy buena tu pregunta. A ver, entonces con la primera parte, sí, bueno, recuerda que como hacen detección de lesiones, cuando se producen los primeros síntomas, es decir, de forma temprana, siempre se puede utilizar estos mecanismos para poder reaccionar a tiempo antes de que ocurra estas lesiones. Ahora, generalmente, y en eso le pediría en la segunda parte también de la pregunta a Francis, a ver si nos puede aportar con su visión, pero de manera general, cuando existen problemas de lesión cerebrovascular, generalmente es porque ya existe algo que disparó algún tipo de síntoma, algún tipo de problema, digamos. Y generalmente cuando ingresan las personas a un examen de resonancia es porque hay sospechas de que algo está ocurriendo y por lo tanto es ahí donde pretendemos acelerar y ganar el tiempo, que es fundamental. No recuerdo en este momento el número de minutos que es crítico poder determinar si se trata de uno o de otro tipo, porque dependiendo de eso se agrava y se hace complicado el resultado. Entonces, sin duda, si podemos aportar esto de una manera temprana, absolutamente esto va a provocar mejoras. Y en la segunda parte, lo hemos utilizado con el tema de Parkinson y ahí me gustaría, Francis, que nos ahonde un poquito más en el tema. Ok, perfecto, excelente. Bueno, Enrique. Bien, entonces, con respecto a tu segunda pregunta, a ver, lo que estamos mirando son, o lo que se podría mirar, más bien, desde el punto de vista de pacientes que tienen algún problema neurológico, psiquiátrico, y desde el punto de vista de la anatomía, que es lo que estamos mirando nosotros, es como, podríamos hacer como una cierta correlación con ciertos aspectos neuropsicológicos, pero eso podría servir tal vez para entender mejor la enfermedad y de hecho hemos estado trabajando en un artículo, bueno, en un proyecto, perdón, en el que vemos estos efectos psiquiátricos relacionados con la enfermedad de Parkinson, porque hay pacientes de Parkinson que tienen su enfermedad y que es un problema motor y que lo tienen a lo largo de su corto periodo, bueno, no corto, no tan corto, unos 10 años o 20 años de la enfermedad. Pero hay otros pacientes de Parkinson que tienden a evolucionar a problemas psiquiátricos. Y entonces hemos estado viendo, y esto es más bien como una investigación básica porque recién lo estamos descubriendo, es que esos pacientes tienen ciertas malformaciones anatómicas que los estamos viendo en el cerebro y que se distinguen del otro paciente, aunque el cerebro todos los vemos como esa masa ahí con un montón de formas que aparentemente a nosotros es como ver una huella digital, ¿no? Es un poco de líneas allí y que todas son diferentes, ¿no? Pero el algoritmo ha podido determinar que hay ciertos pacientes que van hacia problemas cognitivos, que tienen no solo la enfermedad de Parkinson, sino tienen otros problemas psiquiátricos que
que se puede identificar desde el punto de vista anatómico. O sea, anatómicamente podemos ver que la forma de su cerebro es diferente y que podríamos predecir cómo va a evolucionar ese paciente en el tiempo, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Y yo creo que algo parecido se podría aplicar a otros problemas neuropsicológicos o psiquiátricos que no lo hemos hecho. O sea, lo hemos trabajado ahora, recién estamos trabajando, de hecho, con este tema, con estos efectos neuropsicológicos en la enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué? Hemos tenido los datos. Si no tenemos los datos, a veces es muy complicado Correcto. conseguirlos. Entonces sí, o sea, se podría ir por esa línea también, sí, y de hecho es una línea abierta que no solo nosotros, sino cualquier otro grupo de investigación la podría tomar para mirar los efectos, o sea, esas correlaciones que hay o poder predecir y tal vez diagnosticar mejor o poder administrar fármacos o drogas que podrían mejorar sabiendo que ese paciente, de acuerdo a esas características anatómicas, en el futuro va a evolucionar de esa forma. ¿Sí? O sea, yo creo que eso es perfectamente aplicable y son líneas abiertas de investigación que se los podría hacer. Absolutamente de acuerdo. Muy bien, gracias, Francis. Bien, espero eso responda a tu consulta, Cristian. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Tengo dos preguntas en el chat, pero ya les voy a pasar. Antes de eso, Josué, adelante con tu pregunta. Muy buenas tardes. Hola, Primero que nada, felicitaciones por excelente presentación. Mi pregunta va muy relacionada a lo que acaban de comentar, que era lo que estuve pensando durante un largo tiempo, es si luego de esta primera parte, ¿no? Llamémoslo así, de un gran proyecto, que es el tema de la identificación de las lesiones, puede llegar a un punto en el que se añada un nuevo nivel, en donde nosotros podamos clasificar estas lesiones para, como se decía, poder detectar causas y así prevenir futuras lesiones en futuros pacientes. Por ejemplo, que estas diferentes lesiones se clasifiquen en qué sé yo, pacientes con tal grado de enfermedad o pacientes que han padecido, qué sé yo, alguna muerte cerebral, cosas así, y que, bueno, poder detectar o clasificar estas diferentes lesiones para así, en el caso de nuevos pacientes, poder predecir y que estos no tengan esta afectación, ¿no? ¿Es posible eso? Muy buena tu pregunta. De hecho, es una línea en la que el grupo de investigación de inteligencia artificial, en la que estamos también con Francis, estamos tratando de indagar, y es la representación multimodal, ¿no? Porque algo está relacionado con tu pregunta. Digamos, la hipótesis es qué tal si además de las imágenes poder alimentar a nuestros modelos con la historia clínica, por ejemplo, y poder determinar antes de que vaya a ocurrir algo con el tema de las lesiones, si en la historia clínica no hay un patrón que se pueda identificar que conlleva o termina en una lesión, ¿no? Que pueden ser ciertos tipos de hábitos o qué sé yo, es decir, cosas que se podrían rastrear con el tiempo y que estos modelos sin duda los pueden detectar si hay un patrón, ¿no? Sí, digamos, la respuesta es concreto, ¿no? Absolutamente, es algo en el que estamos interesados y que probablemente a futuro los estamos incorporando, decía, como representación multimodal, porque no solamente, como digo, son las imágenes, hay de por medio sonidos, ¿no? Con el tema de Parkinson, por ejemplo, o hay secuencias en las acciones o en la forma como responden a ciertos estímulos, y está la parte la expresión clínica. facial, digamos. También, ¿no? Ajá, correcto. Estamos trabajando con la expresión facial. Correcto, y la voz. La y voz. Entonces, sí, absolutamente, es algo en lo que creo yo vamos a poder mejorar estos diagnósticos. ¿Ok, José? Muy bien, tengo una pregunta de Kristen Armijos en el chat. Dice, ¿esto puede servir como un prediagnóstico para el especialista y qué porcentaje de veracidad le daría al médico radiólogo? Bueno, entonces, en términos generales, sí, ¿no? Se puede utilizar como un prediagnóstico. Yo había mencionado que esto no creo debería estar disponible de manera directa a las personas, porque de por medio existe toda una interpretación que estos modelos no lo hacen todavía, pero que sí pueden permitirte dar con un porcentaje o una probabilidad
cuán preciso es, y eso tiene que ver con tu segunda parte de la pregunta, ¿no? En nuestro modelo, que decía, por ejemplo, hemos alcanzado el 95% de precisión. ¿Y eso qué significa? ¿No? Que básicamente, ¿no? 95 de cada 100 de acierta, 5 de cada 100 no es tan preciso ese diagnóstico. Generalmente en ese 5% igual está con un diagnóstico y con una precisión, ¿no? Pero generalmente el radiólogo sabe que está esta métrica de medición. Sí, muy bien. No sé si eso responde a tu pregunta, Kristen. La otra pregunta, Jorge Vega dice qué tiempo lleva en hacer la clasificación del diagnóstico o es a la par una vez que termina la resonancia. Entonces, segundos, no toma más allá de unos cuantos segundos hacer esto. Una vez que tú alimentas la imagen, RAW, debería estar por debajo de 1 minuto, pero son segundos. Y sí, se puede hacer a la par, sin duda, lo que habíamos discutido antes. Sería ideal poder tener un componente como estos asociados a los equipos y por lo tanto allí, en el momento que sale ya la imagen como producto de la resonancia, poder decir en la misma imagen, aquí están, estas son las lesiones que identifica de manera autónoma el equipo. ¿De acuerdo, Jorge? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hemos tenido suficiente tiempo, preguntas. María Angélica, ¿estamos bien con el tiempo o tú qué crees? Muy bien. Estamos bien con el tiempo, ha sido una excelente presentación. Felicitamos al doctor Enrique Peláez. Estimados asistentes, cualquier pregunta adicional, si consideran, el doctor Peláez pues nos puede ayudar con su correo electrónico. Aquí lo tenemos. Bien, me voy a permitir hacer una aclaración con una omisión que al comienzo se dio. El doctor Enrique Peláez se graduó como ingeniero en electricidad, especialización electrónica, en 1989. En el año de 1991 obtuvo su masterado en ingeniería eléctrica y computación. En el año de 1994 obtuvo su doctorado en ingeniería eléctrica y computación. Se ha desempeñado como profesor titular de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación desde el año de 1991. Actualmente es profesor del doctorado en Ciencias Computacionales Aplicadas en la materia Minería de Texto y profesor de la maestría en Ciencias de la Computación en la materia Aprendizaje Profundo. También se desempeña como docente de pregrado en la materia Inteligencia Artificial, siendo tutor de varios proyectos de materia integradora en la carrera de Ingeniería en Computación. Agradecemos a nuestro expositor, el doctor Enrique Peláez, su presentación. Agradecemos a todos ustedes por su asistencia, a los señores profesores, invitados especiales que se encuentran aquí. Y a continuación doy paso al Departamento Técnico de la FIEC para la correspondiente captura para el sitio web, para una fotografía. Muchísimas gracias. Invitamos a los que puedan activar su cámara, hacerlo para la fotografía. Muchas gracias. Listo. Gracias, María Angélica. Gracias. Ok, muy buenas tardes con todos. Hacemos la cordial invitación a los participantes de la charla FIEC del día de hoy para que activen sus cámaras y poder realizar la captura de pantalla. Vamos a dar unos segundos para que puedan activar sus cámaras. Ok, a la cuenta de 3 vamos a realizar la captura de pantalla. 1, 2 y 3. ¿Listo? Muchísimas gracias a los participantes de la charla FIEC del día de hoy. Tengan un excelente día. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Peláez, asistente. Buenas tardes. La charla FIEC muy bien, chao, chao. ha terminado. Gracias. Gracias.